Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la explicación del tema número 1, que titula Notación y Nomenclatura Química. Bueno, soy la profesora Hortensia Castro y vamos a iniciar. Espero sea entendible, queridos jóvenes. Bueno, vamos a definir algunos términos. Uno de ellos es notación científica. La notación científica significa la manera de representar una sustancia, una fórmula, pero por medio de símbolos. Por ejemplo, tenemos aquí un compuesto que ya está representado con símbolos. En este caso es un compuesto binario y se llama agua. Tenemos otro, notación química, que ya está representado mediante símbolos. En este caso es una fórmula que representa la sal común. En este caso su nombre químico sería cloruro de sodio. Tenemos aquí un elemento que ayer yo les preguntaba, ¿no es cierto?, sobre este elemento metálico y está en estado líquido, que es el mercurio. Ahora, ¿qué es símbolo químico? Un símbolo químico es una abreviatura del nombre de cada elemento que se puede representar solamente con un símbolo. Es una abreviación. Por ejemplo, yo quisiera, vamos a escribir aquí el nombre de un elemento químico. Cloro. Este es el nombre del elemento. Cloro es un metal y pertenece al grupo de halogenoides. Pero yo quiero solamente representar con un símbolo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abreviar. Cl. Bueno, una de las reglas y normas que nos indica para representar símbolos químicos, que si en caso de que el elemento tenga dos letras como símbolo, como abreviatura del nombre del elemento, siempre la primera letra debe ser en mayúscula y la segunda en minúscula. Sí o sí se debe respetar esa regla. En caso, por ejemplo, de que yo les pediría que me representen una fórmula y está bien correctamente escrito la notación y la nomenclatura, pero que el cloro esté con minúscula y la segunda letra con mayúscula es anulado, ¿no es cierto? Entonces, se debe tomar en cuenta estas observaciones. A ver, continuamos con otro. Un metal, hierro. El hierro que está presente en muchas aleaciones, por ejemplo, en el acero. Hierro. Yo quiero abreviar y representar solamente por un símbolo este elemento químico metálico, entonces va a ser Fe. Ese es un símbolo químico. Abreviar el nombre de cada elemento. Bueno, continuamos. Ahora, notación de los compuestos. Saben muy bien que un compuesto y un elemento son cosas diferentes, ¿no ven? Un elemento es una sustancia pura que no se puede descomponer en otros más simples, mientras que un compuesto es la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto ternario, 1, 2, 3, unión de 3 elementos diferentes. Sí se puede descomponer, pero utilizando o sea, no es sencillo la descomposición, se debe utilizar otros tipos de pasos, pero muy complejos, ¿ya? Pueden ser reversibles también, no reversibles, pero eso es compuesto. Unión de dos o más elementos químicos. Pueden ser metales y otros no metales.
Ahora, un compuesto químico tiene sus diferentes características. Por ejemplo, hay un número entero que siempre va a estar ubicado cuando nosotros queremos igualar la ecuación delante del compuesto. A eso llamamos coeficiente, que indica la cantidad de moles o moléculas de un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos un hidróxido férrico y, bueno, los paréntesis indican que el grupo. A ver, continuamos. Nos estamos adelantando. No más retroceder. Bueno, entonces el coeficiente es el número entero que se encuentra delante del compuesto. Ya tenemos los símbolos, que es la abreviación del nombre del elemento químico, paréntesis, que son signos que van afectados de un subíndice. Es decir, cuando se utiliza paréntesis, cuando ya el compuesto, uno de los elementos que forma parte del compuesto, tiene subíndice, pero también tiene que, por intercambio de valencias, tiene que ir otro subíndice. Entonces, para que no haya choque, que más o menos se convierte en 43, o bueno, sería algo confuso, ¿no es cierto? Entonces, para separar un subíndice de otro, se encierra con paréntesis. Ya, eso es el uso del paréntesis, separar lo que es los subíndices, para que no haya una mezcla y al final una confusión. Ahora, los subíndices son números pequeños que se encuentran al lado derecho de cada elemento, pero en la parte inferior. Por ejemplo, aluminio tiene 2, oxígeno tiene 4, y si está entre paréntesis el azufre y el oxígeno dentro del paréntesis, entonces este 3 subíndice va a afectar tanto a azufre y al oxígeno. Ya, entonces, ¿qué me indica la cantidad de átomos que eleva? Bueno, vamos con otro, nomenclatura de compuestos. Cuando nosotros escuchemos la palabra nomenclatura, significa la forma de nombrar un compuesto o una fórmula. Entonces, nomenclatura es conjunto de normas, pero para nombrar o también leer. Pero hay 3 maneras de nombrar y luego leer. ¿Cuáles son? Nomenclatura tradicional, nomenclatura clásica o nomenclatura antigua. Se llama así. Nosotros más que todo lo vamos a ocupar la nomenclatura tradicional y lo vamos a representar con NT. Y se utilizan dos nombres, dos tipos de nombres. Uno que es nombre genérico y el nombre específico. El nombre genérico es como si fuera el nombre de una persona, pero se toma en cuenta qué tipo de función se está trabajando. O sea, se utiliza el nombre de la función, por ejemplo, óxido, anhídrido, hidróxido, ácido. Eso es nombre genérico. Y posteriormente se toma en cuenta el nombre específico. Voy a especificar, por ejemplo, el metal está trabajando con su mayor valencia, menor valencia. Saben muy bien, cuando es menor valencia, termina en oso. Si es mayor valencia, termina en y. Por eso dice que el nombre específico es como si fuera el apellido. Se indica de forma particular y concreta las valencias con el cual está trabajando el metal o no metal. Nomenclatura stock. La nomenclatura stock, que simboliza con NS, también se utiliza el nombre genérico, es decir, el nombre o a qué función pertenece el compuesto al que se va a nombrar. Por ejemplo, es el óxido, es un nombre genérico. Y luego se pone el nombre del metal, no metal, indicando su valencia en números romanos y entre paréntesis. Esa es la característica de nomenclatura stock, y mayormente todas las funciones que nosotros llevemos durante ese trimestre vamos a ocupar.
y tenemos que estar ya informados de qué es la característica para nombrar y leer. Nomenclatura IUPAC, o también conocido sistema, nomenclatura sistemática. Bueno, se caracteriza este elemento porque se lee los subíndices que indican la cantidad de átomos con prefijos griegos, por ejemplo, mono, tetra, en caso de que el subíndice de uno de los elementos que conforman el compuesto sea 4, hepta, penta, di, entonces eso sería la característica de nomenclatura IUPAC. Ahora, voy a explicar las actividades. Eso, bueno, quedó pendiente. Así que dice calcular la cantidad de átomos. Bueno, este es un compuesto, ¿no es cierto? Un compuesto ternario. 1, 2, 3. Debo indicar la cantidad de átomos que tiene cada elemento que forma parte de este compuesto. ¿Y qué me va a ayudar? Determinar eso, los subíndices. Los subíndices son números pequeños, aunque bueno, aquí se ha desconfigurado, pero el tamaño tiene que ser un poquito menor, ¿ya? Entonces vamos a escribir cada elemento, por ejemplo, ya directamente el símbolo sería sin. El subíndice me permite determinar la cantidad de átomos. Tenemos aquí 5. Subíndice es todo aquel número que se encuentra en la parte derecha al lado derecho de cada elemento químico y en la parte inferior. Sin no hay un número superior a 2, tampoco hay figura un número. En caso de que sea así, no hay un número que figure, se sobreentiende que tiene un átomo. Un átomo. Tenemos aquí otro elemento que está dentro de paréntesis y está acompañado de oxígeno, ¿no es cierto? Si nosotros nos enfocamos en nitrógeno, no tiene un subíndice mayor a 2. Entonces sobreentiende que tiene 1. Pero como está dentro del paréntesis y está afectado por otro subíndice, que este es número 2, entonces afecta ambos, tanto a nitrógeno y oxígeno. Por tanto, como dije que nitrógeno se entiende que tiene 1, entonces multiplico 2 por 1, 2. Por tanto, va a tener 2 átomos de nitrógeno. 2 átomos. ¿Qué elemento más está dentro del paréntesis? Está oxígeno. Y oxígeno sí tiene un subíndice que acompaña, así que es 3. Pero hay un 2 que está alrededor y que está separado por el paréntesis. Por tanto, debo multiplicar 2 por 3, 6. Quiere decir que oxígeno va a tener 6 átomos. ¿Ya? Vamos a delinear 6 átomos. Vamos con otro ejemplo más sencillo, que es un compuesto binario que está formado por el elemento hierro y oxígeno. Vamos, como decía, el subíndice me permite saber la cantidad de átomos. Hierro tiene un número que le acompaña y está en la parte derecha y es número 2. Quiere decir que tiene 2 átomos. 2 átomos. Oxígeno tiene otro subíndice que es 3. En este caso no está encerrado entre paréntesis, sino directamente está
los subíndices. Entonces, hierro tiene 2 átomos y oxígeno 3. Esa sería la actividad de la primera parte que van a realizar. Vamos con la segunda. En la segunda, bueno, vamos a tomar en cuenta ya tanto los subíndices y el coeficiente. El coeficiente son números enteros que se encuentran delante de un compuesto. Vamos a cambiar el color del lápiz, vamos a utilizar un color, este colorcito, ¿ya? A ver, sodio tenemos aquí y oxígeno compuesto binario. Sodio se sobreentiende cuando no hay un número mayor a 2 delante del compuesto, se sobreentiende que es 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por el subíndice. 1 por 2, 2. Entonces va a tener 2 átomos. ¿Ya? 2 átomos. ¿Qué más? Tenemos otro compuesto, es decir, otro elemento químico que le acompaña sodio y no tiene su índice mayor a 2. Entonces sobreentiende que es 1 y un coeficiente. Entonces multiplicamos 1 por 1, 1. Entonces va a tener un átomo de oxígeno. Continuamos. Tenemos aquí que es agua. El agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Y verifiquemos cuánto de coeficiente tiene. Coeficiente. No hay un número mayor a 2. Entonces, cuando no figura un número escrito, se entiende que también es 1. Hidrógeno, pero ¿cuántos de átomos va a tener? 1 por 2, 2. El coeficiente se multiplica con el subíndice. Esa va a ser la cantidad de átomos, 2. Por último, en este miembro está el oxígeno. El oxígeno no tiene un subíndice. Fíjense, no tiene. Entonces, o sea, no tiene un mayor de 2. Por lo tanto, se entiende que es 1. Multiplico con el coeficiente 1 por 1. 1. Está formado por un átomo. Ahora pasamos al otro miembro. A este miembro. ¿Qué elementos figuran aquí? Bueno, figura, por ejemplo, el sodio. Sodio. Su subíndice es 1 porque no es mayor a 2, entonces es que 1. Pero tiene un coeficiente que es número 2. Entonces multiplico 2 por 1, 2. Entonces va a ser 2 átomos. Dos átomos. ¿Qué más les continúa? Le continúa lo que es el oxígeno y el hidrógeno que está dentro del paréntesis. Entonces, a ver, vamos a separar. El oxígeno no tiene un subíndice mayor a 2. Tampoco después del paréntesis. Entonces, sobreentiende que es 1. Pero ese 1 va a ser afectado por este 2, porque está delante de este compuesto, están unidos. Entonces, multiplico 2 por 1, 2. Va a tener 2 átomos. 2 átomos y el oxígeno
perdón, el hidrógeno, vamos a ver cuántos átomos tiene. Su índice es 1, porque no hay un número escrito mayor a 2, pero hay un coeficiente 2 que está delante del compuesto y eso lo afecta. Entonces multiplico 2 por 1, 2. Entonces va a estar formado por 2 átomos. Ahora, si ustedes verifican, por ejemplo, la cantidad de átomos en este miembro debe ser igual a la cantidad de átomos en el segundo miembro. Por ejemplo, sodio tiene 2 átomos. En el otro miembro también tiene que tener 2 átomos. Tiene 2 átomos, está bien. El oxígeno debe tener, a ver, aquí tengo un átomo, aquí hay otro oxígeno, son 2 átomos, que están en el primer miembro. Hay 2, sumo 2 átomos. En el segundo miembro, ¿será que tengo 2 átomos? Sí, este oxígeno también tiene 2 átomos. El hidrógeno debe tener la cantidad de 2 átomos en primer miembro y en segundo miembro también. Aquí está. Entonces, quiere decir que esta ecuación química está perfectamente representada, porque la cantidad de átomos, tanto en el primer miembro y segundo miembro, son iguales. Ya eso eso deben ustedes revisar después de realizar la cantidad de átomos de representar para verificar si está bien o no. Tenemos aquí otra ecuación química. Decimos ecuación química cuando hay 2 miembros y está separado por una flecha. Primer miembro y segundo miembro. También se le conoce como reactivos al primer miembro y al segundo miembro como productos. A ver, viéndolo así ya, esta ecuación química de que no tiene un coeficiente mayor a 2. Todos los compuestos tienen 1 de coeficiente, porque no está escrito, pero se sobreentiende, ¿no es cierto? 1. Ahora quiero saber la cantidad de átomos de cada elemento. Empezamos por azufre, descomponer. Azufre tampoco tiene un subíndice mayor a 2, entonces sobreentiende que es 1. Entonces multiplico el coeficiente con el subíndice, va a ser 1. 1 por 1, 1. Un átomo. Un átomo. Más, porque forma parte de este primer miembro. El oxígeno. El oxígeno sí tiene un subíndice de 3. Entonces multiplica con su coeficiente. 1 por 3, 3. Entonces va a tener 3 átomos. O está formado por 3 átomos de oxígeno. Continuamos. Tenemos una molécula de agua. El hidrógeno. ¿El hidrógeno tiene subíndice? Sí. ¿Cuánto? 2. Coeficiente 1. Multiplico 2 por 1 o 1 por 2, 2. 2 átomos. Más el oxígeno. El oxígeno tiene un subíndice. Hay un coeficiente. Multiplico 1 por 1, 1. Oxígeno, oxígeno, un átomo. Un átomo. Ahora voy a pasar al segundo miembro. Voy a separar con una flecha. Ahora voy a empezar por el hidrógeno. Hidrógeno, aunque el orden afecta, ¿no es cierto? El resultado va a ser el hidrógeno. ¿Cuánto de subíndice? Tiene 2. Tiene 2 de subíndice y un coeficiente. Entonces multiplico 1 por 2, 2. Va a tener 2 átomos. 2 átomos. Y pasamos a otro elemento que es azufre. Azufre, ¿cuántos de subíndice tiene? 1. Y coeficiente 1. Por si acaso, cuando nosotros vemos el coeficiente, afectan a todos. Eso quiero volver a recalcar, afecta a todos. Entonces, como tiene 1 de subíndice, lo azufre, multiplico 1 por 1, 1. Un átomo.
un átomo. Más, ¿qué elemento más? El oxígeno. El oxígeno, ¿cuánto de subíndice tiene? 4. Y el coeficiente es 1. 1 por 4, 4. El oxígeno va a tener 4 átomos. Bueno, eso sería la actividad que van a realizar para la próxima semana. Y algo que me olvidaba en este ejercicio es que debo contar la cantidad de átomos que debe ser la misma en el primero y en el segundo miembro de cada elemento. Por ejemplo, azufre tengo un átomo en el primer miembro. En el segundo miembro debo tener la misma cantidad. Sí, un átomo. Oxígeno tengo, bueno, en el primer miembro tengo 2 oxígenos. Uno está acompañado con azufre y el otro de hidrógeno. Sumando la cantidad tiene que ser la misma del segundo miembro. 3 átomos más un átomo, entonces son 4, ¿no es cierto? 4 átomos en el primer miembro. Y en el segundo miembro tiene que ser esa misma cantidad. Oxígeno, 4, concuerda. Por último, el hidrógeno. El hidrógeno, el primer miembro, es 2 átomos. Segundo miembro debe ser la misma cantidad, 2 átomos. Entonces, quiere decir que lo que he calculado, la cantidad de átomos, está perfectamente correcto. Bueno, señoritas y jóvenes, aquí finaliza la explicación de la actividad que lo van a realizar para el día lunes de la próxima semana. Espero que tengan éxitos. Cualquier duda estoy para colaborarles. Y bueno, por favor se les pide que sean responsables y bueno, no olviden de repasar lo que es la tabla de metales y no metales. Bueno, finalizamos la explicación.